Hay historias que parecen escritas por el destino. Historias que cuando las escuchamos completas nos hacen pensar que algunas personas estaban destinadas a cambiar el mundo. Pero la verdad es que muchas de esas historias no comienzan con éxito. Comienzan con dudas, con puertas cerradas, con momentos en los que parece que todo está en contra. Y esta historia es una de ellas. Hoy, esta persona es conocida prácticamente en todos los rincones del planeta. Sus canciones han sido escuchadas por millones de personas. Ha ganado premios, llenado estadios y se ha convertido en una de las artistas más influyentes de la música latina. Pero hubo un momento en su vida en el que alguien escuchó su voz y le dijo algo que pudo haber terminado su carrera antes de comenzar. Le dijeron que nunca llegaría a triunfar. Le dijeron que su voz no era adecuada para la música. Le dijeron que no tenía lo necesario para convertirse en una estrella. Y por un instante, esas palabras parecían que podían convertirse en realidad. Pero lo que en ese momento nadie, incluso ella, imaginaba, era que esa niña que soñaba con cantar terminaría cambiando la historia de la música latina. Hoy en Pausa en Te Cuento la verdadera historia de Shakira. En este momento te pido, respira, pausa lo negativo y acompáñame. Y tal vez descubras que, al igual que ella, tus sueños no solo pueden trascender fronteras, sino que también tienen el poder de inspirar a otros y cambiar tu propia historia. Shakira Isabel Mebarak Ripoll. Su historia comienza el 2 de febrero de 1977, en Barranquilla, Colombia. Desde muy pequeña, Shakira creció rodeada de una mezcla de culturas. Su padre, William Mebarak, era de origen libanés. Su madre, Nidia Ripoll, era colombiana. Esa combinación de raíces culturales tendrían un impacto enorme en su música años después. Pero antes de convertirse en artista, Shakira era simplemente una niña curiosa, una niña que observaba el mundo con una sensibilidad especial. Una niña que parecía vivir constantemente dentro de su propia imaginación. Desde pequeña, comenzó a mostrar algo que llamaba la atención de quienes la rodeaban. Shakira escribía poemas, escribía pensamientos, escribía historias. Mientras que otros niños jugaban sin preocuparse por el futuro, ella comenzaba a descubrir algo que más tarde cambiaría su vida: las palabras. Su familia recuerda que cuando tenía apenas 7 años ya escribía canciones. Canciones sencillas, pero llenas de emoción. Como si desde muy joven entendiera que la música era una forma de expresar lo que llevaba por dentro. Y no pasó mucho tiempo antes de que descubriera esa cosa. Exacto. Le encantaba cantar. Cantaba en la casa, cantaba en reuniones familiares, cantaba en la escuela. Pero lo que más llamaba la atención era su estilo, porque su voz no sonaba como la de otras cantantes. Tenía un tono distinto, una forma única de pronunciar cada palabra. Una forma de cantar que algunos encontraban fascinante.
pero que otros no entendían. Y durante muchos años, eso se convertiría en uno de los mayores obstáculos de su carrera. Cuando era solo una niña, su familia atravesó un momento difícil. El negocio de su padre sufrió una fuerte crisis financiera. En poco tiempo, la estabilidad económica que tenían comenzó a desaparecer. Para una niña, ese tipo de situaciones pueden ser difíciles de comprender. Pero Shakira recuerda claramente un momento que marcó su vida. Un día, su padre la llevó a ver algo que nunca olvidaría. La llevó a conocer un lugar donde vivían niños que habían perdido prácticamente todo. Niños que vivían en condiciones muy duras. Ese momento tuvo un impacto profundo en ella, porque por primera vez entendió que el mundo no era igual para todos, que había personas que luchaban cada día simplemente por sobrevivir. Años después, esa experiencia se convertiría en una de las razones por las que Shakira decidió dedicar parte de su vida a ayudar a otros. Pero en ese momento, ella era solo una niña intentando entender el mundo. Y al mismo tiempo, intentando encontrar su lugar dentro de él. Durante sus años de escuela, Shakira comenzó a participar en actividades artísticas. Le gustaba presentarse frente a otras personas, le gustaba cantar, le gustaba bailar. Pero también comenzó a experimentar algo que muchas personas enfrentan cuando intentan perseguir un sueño. Y como siempre ha sido, esa es la crítica. En varias ocasiones, algunos de sus profesores le dijeron que su voz era demasiado extraña, que no sonaba como la de otros cantantes, que tal vez debería pensar en hacer otra cosa. Para muchos niños, escuchar algo así puede ser suficiente para rendirse. Puede ser suficiente para abandonar un sueño. Pero afortunadamente, Shakira no lo hizo. En lugar de rendirse, decidió seguir cantando. Decidió seguir escribiendo canciones. Decidió seguir creyendo en algo que todavía no existía. Un futuro en la música. Y aunque nadie lo sabía en ese momento, esa decisión cambiaría su vida. Cuando Shakira tenía 13 años, algo inesperado ocurrió. Un productor musical escuchó una de sus presentaciones y notó algo que otros no habían visto. Vio potencial, autenticidad, vio una voz distinta. Y es que a veces lo diferente es exactamente lo que termina cambiando todo. Ese productor decidió ayudarla a grabar algunas canciones. Y gracias a ese apoyo, Shakira tuvo la oportunidad de presentarse frente a ejecutivos de una compañía discográfica. Era una oportunidad enorme. Una oportunidad que podía abrirle las puertas de la industria musical. Porque el mundo de la música puede llegar a ser muy duro con quienes apenas comienzan. Y lo que ocurrió en esa reunión estuvo a punto de terminar su carrera antes de siquiera haberla comenzado. Pero justo en ese momento, Shakira consiguió su primer contrato discográfico. Parecía que todo estaba empezando a salir bien. Para una adolescente que soñaba con cantar, firmar con una compañía musical era algo enorme.
Era la oportunidad que muchos artistas esperan durante años. Pero lo que Shakira estaba a punto de descubrir es que entrar a la industria de la música no garantiza el éxito. De hecho, a veces es justo ahí donde comienzan las pruebas más difíciles. Su primer álbum se llamó Magia. Era un proyecto especial porque muchas de las canciones habían sido escritas por ella misma cuando era muy joven. Había ilusiones, había emoción, había esperanza. Pero cuando el álbum salió al mercado, la realidad fue muy distinta a lo que todos imaginaban. El disco prácticamente no tuvo impacto. Las ventas fueron muy bajas, la promoción fue muy limitada. Y la industria musical simplemente siguió adelante, como si ese lanzamiento nunca hubiera ocurrido. Para cualquier artista, ese momento pudo ser devastador. Imaginar un futuro lleno de música y encontrarse con el silencio. Pero Shakira decidió intentarlo de nuevo. Su segundo álbum llegó poco tiempo después. Se llamó Peligro. En teoría, este disco tenía más posibilidades de éxito. Había más producción, había más apoyo, había más expectativas. Pero algo no estaba funcionando. Shakira sentía que la música no representaba realmente lo que quería expresar. Sentía que estaba cantando canciones que no reflejaban quién era. Cuando el álbum finalmente salió, la historia volvió a repetirse. Las ventas fueron bajas, la atención del público fue mínima. La compañía discográfica comenzó a perder la confianza. Para la industria musical, los números son claros. Si un artista no vende, simplemente dejan de apostar por ella. Después de esos dos álbums, la historia era complicada. Shakira todavía era muy joven, tenía talento, tenía pasión. Pero la industria ya comenzaba a verla como una apuesta fallida. En ese momento, muchas personas habrían tomado una decisión diferente. Habrían abandonado el sueño. Habrían buscado otro camino. Pero Shakira decidió hacer algo que cambiaría todo. Decidió detenerse y replantear su carrera. Tomó distancia de la industria musical. Se concentró en terminar sus estudios y durante ese tiempo comenzó a reflexionar profundamente sobre algo importante. ¿Qué tipo de artista quería ser realmente? Porque había aprendido una lección que muchos artistas descubren demasiado tarde. El éxito no llega cuando intentas hacer lo que otros esperan. El éxito llega cuando encuentras tu propia voz. Durante ese tiempo, lejos de los escenarios, Shakira empezó a escribir nuevamente. Pero esta vez lo hizo de una forma diferente. Escribía sobre su vida, sobre lo que sentía, sobre lo que pensaba, sobre el mundo que observaba a su alrededor. Sus letras comenzaron a volverse más profundas, más personales, más auténticas. Poco a poco empezó a surgir algo nuevo. Empezó a surgir su estilo propio. Un sonido que mezclaba pop, rock latino y elementos de música tradicional. Era una combinación que no se parecía en nada a lo que estuviera sonando en ese momento. Pero lo diferente a veces tiene una ventaja.
Cuando finalmente conecta con el público, puede convertirse en algo imparable. En ese momento, la compañía discográfica decidió darle una última oportunidad. Un último álbum, un último intento. Si este proyecto no funcionaba, probablemente su carrera terminaría ahí. Era una presión enorme. Pero también era una oportunidad única, y Shakira decidió apostar todo. Comenzó a trabajar intensamente en lo que sería su siguiente álbum. Escribía canciones durante horas. Experimentaba con sonidos. Buscaba una identidad musical que realmente la representara. Ese proceso no fue fácil. Hubo dudas, hubo cansancio, hubo momentos en los que parecía que nada funcionaba. Pero algo dentro de ella seguía empujándola a continuar. Algo que muchas personas que persiguen un sueño conocen muy bien. Esa voz interior que dice: todavía no es momento de rendirse. Hagamos una pausa por un momento y cuéntame si esta historia te inspira. Únete a Pausen y sigue creciendo con nosotros. Suscríbete a este canal. En medio de esos procesos creativos, Shakira escribió una canción. Una canción que parecía diferente a todas las anteriores. Tenía emoción, tenía personalidad. Esa canción se llamaba Estoy aquí. Y cuando finalmente fue lanzada, algo empezó a suceder. Las personas comenzaron a escucharla. Las radios comenzaron a tocarla. El público empezó a notar algo especial. La voz, que antes había sido criticada, ahora empezaba a llamar la atención. El estilo, que antes parecía extraño, ahora se sentía auténtico. Poco a poco, el nombre de Shakira comenzó a aparecer en más lugares. Y lo que parecía una carrera destinada a desaparecer, comenzaba a transformarse en una historia completamente diferente. Pero lo que estaba por venir era algo que nadie imaginaba. Porque este álbum, que estaba a punto de lanzarse, no solo salvaría su carrera, también marcaría el inicio de una nueva era para la música latina. Después de los fracasos iniciales, después de las dudas de la industria y después de los momentos en los que su carrera parecía terminar antes de empezar, Shakira estaba frente a lo que muchos artistas llaman la última oportunidad. Ese nuevo proyecto no era solo otro álbum. Era la posibilidad de demostrar que realmente pertenecía al mundo de la música. Y esta vez, Shakira estaba decidida a hacerlo a su manera. No quería repetir los errores del pasado. No quería cantar canciones que no representaran su identidad. Quería crear algo auténtico. Algo que reflejara quién era realmente. Y así comenzó a tomar forma el álbum que cambiaría su vida. En 1995, Shakira lanzó el álbum Pies Descalzos. Este disco era muy diferente a todo lo que había hecho antes. Por primera vez, tenía control creativo sobre su música. Las letras eran más personales, más honestas, más directas. Las canciones hablaban de amor, de dudas, de sueños y de experiencias reales. No eran simplemente canciones comerciales.
eran historias. Y el público comenzó a sentir algo diferente cuando escuchaba su música. Una de las canciones más importantes del álbum fue Estoy aquí. Aquella canción, que había surgido casi como un experimento, terminó convirtiéndose en un éxito inesperado. Las radios comenzaron a reproducirla una y otra vez. Las personas empezaron a reconocer su voz, y poco a poco, el nombre de Shakira comenzó a escucharse en más lugares. Primero fue en Colombia, después en otros países de Latinoamérica, y con cada nueva canción, su audiencia seguía creciendo. El álbum Pies Descalzos no solo salvó su carrera, también transformó completamente su trayectoria, ya que canciones como Estoy aquí, ¿Dónde estás, corazón?, Antología, se convirtieron en éxitos, y lo que comenzó como un último intento terminó convirtiéndose en el inicio de algo mucho más grande. El álbum vendió millones de copias. Las giras comenzaron. Las presentaciones en televisión aumentaron. Y Shakira pasó de ser una artista que casi había sido olvidada por la industria a convertirse en una de las nuevas promesas de la música latina. Pero el verdadero cambio aún estaba por llegar, porque Shakira no quería conformarse con solo un éxito. Quería seguir creciendo, quería seguir evolucionando. Y esa ambición la llevaría a crear uno de los álbums más importantes de toda su carrera. Entonces, Shakira comenzó a trabajar en su siguiente proyecto. Pero esta vez, las expectativas eran mucho más altas. Ahora, el público estaba atento, la industria estaba observando, y la presión era aún mayor. Pero Shakira estaba lista para ese desafío. Durante ese periodo creativo, comenzó a explorar sonidos nuevos. Quería experimentar con el rock, con el pop, con influencias latinas y también con las raíces culturales que habían formado parte de su vida desde pequeña. Ese proceso creativo terminó dando vida a un álbum que marcaría un antes y un después. El álbum ¿Dónde están los ladrones? Cuando el álbum fue lanzado en 1998, la reacción fue inmediata. Las canciones tenían fuerza, tenían identidad, tenían personalidad. Y el público respondió. Canciones como Ciega, Sordomuda, Inevitable, Ojos así, se convirtieron en éxitos masivos. La música de Shakira comenzó a escucharse en toda Latinoamérica, pero también empezó a llamar la atención en otros lugares del mundo, porque su estilo era diferente. No se parecía a lo que otros artistas estaban haciendo. Su voz, su forma de escribir, su energía en el escenario, todo eso comenzó a construir algo muy poderoso. Una identidad artística única. Y cuando un artista encuentra su identidad, las posibilidades comienzan a multiplicarse. Con el éxito de ese álbum, Shakira empezó a recibir propuestas que antes parecían imposibles. Las compañías discográficas internacionales comenzaron a interesarse en su música. Los productores querían trabajar con ella. Los medios querían entrevistarla. Y por primera vez, comenzó a surgir una idea que cambiaría el rumbo de su carrera: expandirse hacia el mercado internacional. Pero había un desafío enorme.
El mercado anglosajón era uno de los más competitivos del mundo. Muchos artistas latinos habían intentado conquistarlo, pero muy pocos lo habían logrado. Entrar a ese mercado significaba empezar casi desde cero. Un nuevo idioma, un nuevo público, un nuevo desafío. Para Shakira, nunca había sido evitar los desafíos. Al contrario, Shakira es una persona que parece encontrarse cómoda justo en esos momentos donde el camino se vuelve más difícil. Así que tomó una decisión que cambiaría su vida. Decidió crear un álbum en inglés. Una apuesta arriesgada, pero también una oportunidad enorme. Y lo que ocurrió después superaría todas las expectativas. Porque ese álbum no solo abriría las puertas del mercado internacional, también convertiría a Shakira en una de las artistas más reconocidas del planeta. Después del éxito en Latinoamérica, Shakira estaba frente a una decisión enorme: seguir creciendo dentro del mercado latino o intentar algo más arriesgado: conquistar el mundo. Pero ese camino no era fácil. Entrar al mercado internacional significaba empezar otra vez con un nuevo idioma. Muchos artistas habían intentado ese salto y habían fracasado. Pero Shakira decidió intentarlo. En 2001 lanzó el álbum Laundry Service. Este sería su primer álbum completamente en inglés. La apuesta era enorme. Si el álbum funcionaba, su carrera podría alcanzar un nivel completamente nuevo. Pero, si fallaba, podría perder todo lo que había construido. Pero desde el primer momento, algo comenzó a suceder. Una canción empezó a escucharse en las radios de todo el mundo. Una canción con un ritmo imposible de ignorar. Esa era Whenever, Wherever. La canción explotó. Se convirtió en un éxito global. Las listas musicales comenzaron a llenarse con su nombre. Y millones de personas que nunca habían escuchado hablar de Shakira, ahora estaban descubriendo su música. De pronto, aquella niña de Barranquilla, que alguna vez fue criticada por su voz, estaba conquistando el planeta. Parte del éxito de Shakira tenía que ver con algo muy especial. Ella no intentaba parecerse a nadie más. Su estilo mezclaba pop, rock, ritmos latinos, influencias árabes. Su forma de bailar era distinta. Su forma de escribir era distinta. Su voz seguía siendo distinta. Pero lo que antes había sido criticado, ahora se había convertido en su mayor fortaleza. Porque en un momento lleno de artistas que intentaban encajar, Shakira se atrevió a ser diferente. Y esa autenticidad la llevó aún más lejos. Durante los años siguientes, Shakira continuó lanzando éxitos. Canciones como Hips Don't Lie, La Tortura, Waka Waka, se convirtieron en himnos internacionales. Su música cruzó fronteras, idiomas, culturas. Millones de personas comenzaron a cantar sus canciones sin importar el idioma. Su impacto se volvió global. Ganó premios, llenó estadios y se convirtió en una de las artistas más influyentes de su generación. Pero incluso
En medio del éxito, la vida seguía presentando desafíos. A lo largo de su carrera, Shakira también enfrentó momentos complicados. La presión de la fama, las críticas, las expectativas del público. Y en años recientes, su vida personal se convirtió en noticia en todo el mundo. Su relación con el futbolista Gerard Piqué llegó a su fin después de muchos años. Una separación que atrajo la atención de millones de personas. Pero incluso en medio de esa tormenta emocional, Shakira hizo algo que siempre había hecho. Transformó sus experiencias en música. Y una vez más, convirtió los momentos difíciles en inspiración. Porque a veces, las personas más fuertes no son las que nunca enfrentan problemas. Son las que aprenden a levantarse después de cada caída. Si miramos la historia completa de Shakira, es fácil ver el éxito, premios, dinero, reconocimiento mundial. Pero detrás de todo ese éxito, existe algo más importante. Una historia de perseverancia. Porque hubo un momento en el que dijeron que su voz no funcionaría. Hubo un momento en el que sus primeros álbums fracasaron. Hubo un momento en el que parecía que su carrera no tenía futuro. Pero ella decidió seguir adelante. Decidió creer en su talento, incluso cuando otros dudaban. Decidió continuar cuando el camino parecía incierto. Y esa decisión cambió su destino. Y tal vez ahí está la lección más importante de toda esta historia. Porque la vida muchas veces va a ponerte a prueba. Va a haber momentos en los que las cosas no salgan como esperabas. Momentos en los que alguien cuestiona tus sueños. Momentos en los que incluso tú mismo empiezas a dudar. Pero la diferencia entre quienes abandonan y quienes cambian su destino muchas veces se reduce a una sola decisión: seguir adelante. Shakira pudo haber creído a quienes criticaron su voz. Pudo haber abandonado después de sus primeros fracasos. Pudo haber decidido que su sueño era demasiado grande. Pero afortunadamente no lo hizo. Y esa decisión fue suficiente para cambiar su historia. Tal vez tú también tienes un sueño. Tal vez hay algo dentro de ti que sabes que quieres lograr. Y tal vez en algún momento alguien te ha dicho que no es posible. Pero recuerda algo. Muchas de las historias más grandes del mundo comenzaron exactamente así, con dudas, con críticas, con obstáculos. Y aún así, alguien decidió intentarlo. La historia de Shakira no es solo la historia de una cantante. Es la historia de lo que puede suceder cuando una persona decide no rendirse, cuando decide creer en su propia voz, cuando decide seguir caminando, incluso cuando el camino parece difícil. Porque al final, los sueños no se construyen en los momentos fáciles. Se construyen en los momentos en los que decides no abandonar. Y si esta historia te dejó algo claro, es que no importa de dónde vengas. No importa cuántas veces hayas fallado. No importa cuántas personas duden de ti. Lo que realmente importa es si decides seguir adelante. Porque a veces lo único que separa un sueño de una realidad
es la decisión de no rendirse. Pausa lo negativo. Céntrate en lo positivo. Esto es Pausen.